Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 14, lo que significa que estamos en la semana 14 de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente a las tecnologías de seguridad de la información y la seguridad informática. Vamos a ver básicamente cuáles son estas tecnologías de la información y también vamos a ver frente a qué amenazas o riesgos de TI están expuestas dichas tecnologías. Así que vamos a ir viendo un caso en particular, un caso a analizar y ver básicamente cómo es que han hecho el proceso de análisis respecto a las vulnerabilidades, a las amenazas y riesgos a los cuales están expuestos generalmente estas tecnologías de la información y que de alguna manera pues hay que establecer políticas, medidas de control para aumentar la seguridad informática. Muy bien, sin más preámbulo entonces, demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como en toda sesión de clases, en toda sesión de aprendizaje, tiene que haber un logro, una finalidad, un propósito. El propósito es que ustedes puedan elaborar un plan de seguridad de la información y de la seguridad informática, teniendo en cuenta la posibilidad de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, considerar un plan de seguridad de la información y la seguridad informática, considerando pues la implementación de un SGSI, es decir, que la empresa puede implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Muy bien, en ese sentido vamos a ver a continuación un caso práctico, un caso planteado sobre el Banco de Crédito del Perú, es decir, el BCP, y para esto pues vamos a revisar sus antecedentes, ¿no? Porque para poder establecer cualquier gestión en una empresa, pues lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la realidad de dicha organización. Muy bien, el Banco de Crédito del Perú, también conocido como BCP, es el banco comercial más antiguo del Perú. Como sociedad anónima fue fundado el 3 de abril de 1889 con el nombre de Banco Italiano, cambiando su razón social en el año 1942 por la de Banco de Crédito del Perú. Se encuentra hoy en día autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros para operar pues como un banco múltiple. En el año 1993, el grupo Romero adquirió el Banco Popular de Bolivia, hoy en día conocido como el Banco de Crédito de Bolivia. Durante los años 90, la Oficina de Representación en Santiago de Chile desarrolló pues una interesante actividad, dando el notable incremento de los capitales chilenos invertidos en empresas peruanas. En el año 2002, el banco realizó un cambio de identidad corporativa con la introducción de un nuevo logotipo, es decir, introdujo al mercado un nuevo logotipo, el mercado peruano, de lo que viene a ser pues su eslogan, ¿no? Su logotipo como empresa, como entidad bancaria. De esta manera, buscaba dar cierta solidez, flexibilidad y confianza a sus clientes. En el año 2005, el BCP adquirió la cartera crediticia, incluidos los intereses del Bank y Boston NA, con sucursal en Perú, tanto a nivel local como también una opción, por un importe de 360 millones de dólares. A partir de julio de 2009, los activos y pasivos del credit leasing pasaron a formar parte de las cuentas del banco. El BCP tiene como visión ser el banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecen. Como misión busca promover el éxito de sus clientes con soluciones financieras adecuadas para sus necesidades y facilitar también el desarrollo de sus empleados, generando así valor para sus accionistas
y apoyar de esa manera el desarrollo sostenible del país, ¿no? Esa es su visión. Obviamente, cuando uno va a realizar, pues, una investigación o va a realizar, pues, digamos, una propuesta de solución tecnológica en una empresa, es importante conocer los antecedentes de la empresa. Es importante saber cuándo fue fundada la empresa, de qué capitales proviene, cuál es su visión, porque la misión, visión y valores institucionales forman parte de la identidad institucional de toda empresa, de toda corporación, de toda institución, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto un poco los antecedentes del BCP. Veamos a continuación cuál es el organigrama, cómo está conformado el organigrama del Banco de Crédito del Perú. Pues cuenta con un directorio. Este directorio tiene un despacho de auditoría y también tiene un área de cumplimiento. Luego está pues la gerencia general del banco, que cuenta con una secretaría general, y debajo de la gerencia general existen otras gestiones, como está por ejemplo la gestión central de planeamiento y finanzas, y también está la banca mayorista, la gestión central de la banca mayorista, está la gestión central de la gestión de activos, está la gestión central de banca minorista. A nivel de la gerencia general existen también otras áreas que trabajan en conjunto con este directorio y esta gerencia general, como por ejemplo el departamento legal, tienen el departamento de gestión y desarrollo humano, tienen sus áreas de planeamiento y desarrollo, así como su área de asesoría y gestión, que están, digamos, subordinadas al área de gestión y desarrollo humano, y también está el departamento de asuntos corporativos, que tiene otras subáreas dentro de ese departamento, ¿no? Por ejemplo, las relaciones institucionales, las relaciones con inversionistas, la responsabilidad social, las relaciones con el gobierno. Todas esas áreas forman parte del departamento de asuntos corporativos. Bien, dentro del departamento de riesgos está el departamento de créditos, que es básicamente donde se otorgan los créditos de banca corporativa y también los créditos que se dan, pues, para el tema de crédito centralizado y también el control de créditos y cuentas especiales, ¿no? Tienen ahí toda una gestión a nivel crediticio. En lo que es el departamento de riesgos está la administración de riesgos y está también el área de riesgos de banca minorista, ¿no? Con respecto a la gestión central y planeamiento financiero, estas están conformadas por otras gestiones o por otras subáreas, por así decirlo, como es el área de contabilidad general, el área de tesorería y cambios, el área de planeamiento y control financiero, el área de gestión financiera, el área de proyectos corporativos. Y en el departamento de banca empresarial se encuentra el área de banca de empresas, el área de banca de empresas línea 1, línea 2 y línea 3, ¿no? Básicamente tienen tres sublíneas. En lo que es el departamento de banca corporativa, está el área de banca corporativa, lo que es también el área de finanzas corporativa y la banca institucional, ¿no? Que seguramente son otras áreas que tienen que ver con el tema de la gestión corporativa a empresas. En lo que es la gestión central de gestión de activos, tienen, por ejemplo, el área de gestión de activos de inversiones, el área estratégica de inversión y estudios económicos, tienen también el área de gestión de patrimonios y también tiene el área de gestión de productos de inversión, así como también el área de gestión de producción y tecnología, así como también el área de negocios fiduciarios, ¿no? Todo esto son áreas que conforman la gestión de activos. En lo que viene a ser la banca minorista, la gestión central de banca minorista, tiene, por ejemplo, un departamento comercial, un departamento de sistemas y organización, tiene el departamento de administración y procesos y el departamento de marketing. En el caso del departamento de la parte comercial, en lo que es la banca minorista, tienen otras subáreas, como por ejemplo el área comercial de Lima 1, el área comercial Lima 2, el área comercial de Lima 3, y también están el área comercial a provincias de provincia 1 y provincia 2, ¿no?
También cuentan con su área de ventas y el área de negocios y negocios inmobiliarios. A nivel del departamento de sistemas y organización, existen otras subáreas en el área de sistemas y organización. Por ejemplo, las soluciones de negocios. Está el área de infraestructura y operaciones de tecnologías de la información. Y está el área de ingeniería y desarrollo de tecnologías de la información. También se encuentra el área de arquitectura y estándares de TI. O sea que hay varias subáreas que conforman la gestión de sistemas de organización. Y también está el área de ingeniería y desarrollo de tecnologías de la información, así como también el área de gestión de procesos de información y está el área de mejorando la acción de los sistemas. Entonces, si nos damos cuenta, más o menos, a grosso modo, existen alrededor de 6 subáreas que conforman el departamento de sistemas de organización. En el departamento de administración y procesos está el área de mejora de procesos claves, el área de seguridad y prevención de fraudes, el área de operaciones, el área de administración y también está el área de cobranza minorista, ¿no? A nivel del departamento de marketing existe, por ejemplo, el área de productos, el área de canales de distribución, el área de gestión comercial, el área de mercadeo, el área de banca y seguros, el área de marca de lo que es el BCP, el área de calidad, el área de investigación de mercado y el área de alianzas comerciales. Todas estas áreas conforman lo que viene a ser el departamento de marketing. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la estructura, ¿no?, de cómo se maneja pues el banco del BCP. Bien, hablemos ahora de cuáles son los factores que conllevan a un inadecuado modelo de gestión en cuanto a lo que es la seguridad de la información. ¿Qué factores pueden conllevar a un inadecuado modelo de gestión de seguridad de la información, ¿no? Porque todo modelo de gestión de seguridad de la información se debe llevar a cabo con éxito, debe ser adecuado. Pero vamos a ver el día de hoy qué factores, ¿no?, pueden conllevar a un modelo de gestión de seguridad nada adecuado, ¿no?, a un modelo inadecuado. Muy bien, dentro de este modelo inadecuado de gestión de seguridad de la información existen varios criterios. Vamos a ver cuáles son estos criterios para considerar un inadecuado modelo de gestión de seguridad de la información. Primero, la política de seguridad existente no está alineada con los objetivos del negocio. Ese puede ser un primer factor. Es decir, que las políticas que se hayan establecido en cuanto a seguridad dentro de la empresa no estén dichas políticas alineadas con los objetivos de la empresa. Dos, que no exista una valoración de los riesgos de seguridad de todos los activos de información. Es decir, los activos de información tienen que ser valorados en cuanto a los riesgos a los cuales estarían expuestos cada uno de esos activos de información. Tiene que existir una valoración. Si no existe, eso contribuye a un modelo de gestión errado o inadecuado. Tercer punto, tercer factor, que no se cuente con un sistema de gestión adecuado para la gestión de riesgos de seguridad. Toda empresa, toda organización debe de contar con un sistema de información que sea pertinente para llevar un control sobre la gestión de riesgos de seguridad. Si la empresa no cuenta con dicho sistema de información, eso puede contribuir a que no se realice ninguna gestión de riesgos en lo que es la gestión de riesgos de seguridad. Cuarto punto. Los colaboradores no conciben la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. Para esto se tiene que capacitar a los empleados, a los colaboradores que forman parte de la organización. Es decir, tiene que haber una capacitación en el tema de TICs, en el tema de seguridad informática, en el tema de amenazas, en el tema de riesgos, para que ellos puedan diferenciar el tema o el concepto de seguridad informática y seguridad de la información. Un quinto elemento que puede contribuir a este modelo de gestión de seguridad de la información inadecuado es que no exista una participación activa de toda la empresa, de toda la organización en la definición de los controles de seguridad que deben estar basados en una evaluación de riesgos. Como
sexto punto es la falta de concienciación, apropiación y conocimiento en temas de seguridad por parte de todos los empleados. Es decir, si los empleados no están concientizados con el tema de seguridad, con el que no cuentan con ese conocimiento básico, al menos sobre el tema de seguridad informática, eso también puede contribuir a que exista pues una gestión de seguridad de la información deficiente, porque muchas veces los empleados terminan siendo los medios perfectos, por así decirlo, los actores perfectos para poder contribuir a un ataque o a una amenaza. Muy bien. Séptimo factor, la falta de un adecuado gobierno de seguridad en la empresa. Es decir, que no exista un gobierno en seguridad informática, que no exista un gobierno en seguridad de la información dentro de la empresa. Cuando no hay un verdadero gobierno a nivel de seguridad informática dentro de la empresa, es porque simplemente el personal que labora en dicha empresa no conoce el tema o simplemente no se ha dado la importancia del caso a estos temas que tienen mucha relevancia en lo que es seguridad de la información y seguridad informática. Bien, análisis e identificación de activos de tecnologías de la información. Toda empresa debe de contar con una serie de activos a nivel de TI. Es importante analizar e identificar cuáles son estos activos de tecnologías de la información que cuenta la empresa. Muy bien, cuando hablamos de identificación de activos del OSP, volviendo a la casuística del banco, el banco considera como activos a los siguientes elementos, ¿no? Están sus instalaciones, consideran a las instalaciones, a sus locales como parte de sus activos. También está el equipo de hardware, todos los dispositivos, ¿no? A nivel de hardware que ellos tienen, pues así como los ordenadores de escritorio, así como los servidores, etcétera, pues son considerados activos. Todos los programas, todos los softwares forman parte también de los activos de una empresa. Para el BCP forma parte como sus activos, sus empleados, sus colaboradores. Es decir, el personal que labora dentro del banco también es considerado como un activo importante para la empresa. Y por último tenemos a los servicios. Todos los servicios que pueda ofrecer el banco a sus clientes, pues también serán considerados como parte de sus activos. El banco BCP cuenta con la Dirección de Producción y Tecnología. Su área informática de ellos se denomina así. Se denomina la Dirección de Producción y Tecnología, que tiene por objetivo prever y administrar los recursos de tecnologías de la información de las principales áreas del banco. ¿Para qué? Para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. La Dirección de Producción y Tecnología desarrolla actividades propias de seguridad informática, pero en muchos casos también funciones relacionadas con seguridad de la información, lo cual genera pues un riesgo debido a las vulnerabilidades a las que se está expuesta como empresa, a la falta de controles adecuados respecto a la seguridad de la información, siendo necesario realizar procesos de auditoría con el único fin de salvaguardar sus recursos tecnológicos y el acceso a su activo más preciado, ¿no? ¿Cuál es el activo más preciado que puede manejar en el caso del banco y por qué no en el caso de cualquier otra empresa? Creo yo que es la información que pueda manejar dicha empresa. La información siempre va a ser el activo más importante, más valioso de toda organización. Muy bien. Dentro de la identificación de activos de tecnologías de la información, para lo que es el caso del BCP, ellos habían hecho una clasificación de sus activos, ¿no? Un primer punto tiene que ver con sus instalaciones, que hace referencia a lo que es el data center. Es decir, el data center viene a ser uno de sus primeros activos y en cierta medida, pues, el data center tiene un responsable, ¿no? Que es el gerente de producción y tecnología. Y también este responsable, ¿no? Pertenece a una gerencia, que es la Dirección de Producción y Tecnología.
Es su función de este responsable de área es de verificar el control de procesamiento principal y secundario del data center. Como procesos a realizar, este debe ser el monitoreo de los servicios informáticos, ¿no?, que se den dentro de la empresa. Su ubicación se encuentra de este data center en San Isidro. A nivel de categorías en cuanto a hardware, como vemos aquí, existen toda una lista, toda una gama de activos de hardware. Un primer punto hace referencia al área de comunicaciones. Cuentan con 2 áreas de comunicaciones, cuentan con 30 dispositivos de red, cuentan con 10 equipos de seguridad perimetral, con 4 file server, con 500 ordenadores desktop o administradores, 1500 computadores del tipo usuario, o también conocidos como, en este caso, ordenadores desktop de usuario. Y también cuentan con una red LAN, una red WAN, una red Wi-Fi corporativa, una red Wi-Fi de invitados, un servidor de administración y un servidor de aplicaciones. Si vemos el caso de servidor de base de datos, cuentan actualmente con 20 equipos, ¿no? Al parecer existen 20 servidores de base de datos, pues, que maneja la entidad bancaria. Y también cuentan con 2 servidores de correo. Un servidor de desarrollo de aplicaciones, un servidor de impresiones, un servidor de pruebas de calidad, y también cuenta con un servidor de repositorio de datos, ¿no? Lo que significa, pues, un file server, ¿ok? Entonces, esos serían, digamos, los activos de TI, ¿no?, que cuenta, pues, la entidad, en este caso, bancaria del BCP. Por otro lado, cuentan también con 20 servidores de base de datos. ¿Qué significa? Significa que tienen 20 equipos, ¿no?, que administran básicamente el tema de base de datos. Por otro lado, también cuentan con 2 servidores de correo, un servidor de desarrollo de aplicaciones, cuentan también con un servidor de pruebas de calidad y también con 2 servidores de repositorio de datos, ¿no?, el file server que les comenté, y 2 servidores de repositorio de archivos, ¿no? Todos estos equipos, todos estos activos de TI que hemos mencionado, es importante su identificación. Entonces, aquí lo que se ha hecho es una especie de inventario a nivel de equipos para conocer cuál es la realidad a nivel de equipos de tecnologías de la información que cuenta el BCP. Todos estos equipos están bajo la responsabilidad del gerente de operaciones de seguridad perimetral y tecnologías de la información, dado que su gerencia o división se denomina la gestión de operaciones y seguridad perimetral de tecnologías de la información. El responsable, pues, es este gerente es el gerente, pues, de operaciones de seguridad perimetral y tecnologías de la información, cuyo proceso a realizar es el monitoreo y auditoría de los equipos tecnológicos. Es decir, este responsable se tiene que encargar del monitoreo, de la vigilancia, del control, de la supervisión de cada uno de estos equipos de hardware de la entidad bancaria, cuya ubicación de estos equipos o de dichos equipos se encuentran en el distrito de San Isidro. Ahí se encuentra su ubicación. Un segundo punto, una segunda categoría tiene que ver con el software, tiene que ver con la lista de programas. A nivel de aplicaciones, el banco cuenta con varios sistemas, con varios programas. Vamos a ver básicamente cuáles son para hacer un reconocimiento de estos activos de software, ¿no?
A ver, cuentan con un aplicativo core del negocio, cuentan con un aplicativo de nómina, con 4 aplicaciones web que son del tipo transaccional. Cuentan también con 6 backups o copias de seguridad de la base de datos. Cuentan también con 6 bases de datos, un centro alterno de procesamiento de datos, un centro principal de procesamiento de datos, una consola centralizada de administración de herramientas de antivirus, una herramienta de virtualización, un log de eventos de seguridad, una plataforma de administración de datos, un servicio de autenticación de usuario de Windows, un sistema CRM, que es el sistema de gestión de relaciones con los clientes, un sistema también de control de accesos, un sistema de grabación de llamadas y 2 sistemas de monitoreo y gestión de telecomunicaciones, así como también 2 sistemas de soporte para la toma de decisiones. Y pues también cuentan con un sistema de soporte a la toma de decisiones, ¿no? Para lo que es Business Analytics, ahí tienen un sistema de esa naturaleza, y 2 que son del tipo Business Intelligence, que también tiene que ver con el sistema de soporte a la toma de decisiones. La diferencia entre una solución de Business Intelligence y Business Analytics es que Business Intelligence ha sido desarrollado para realizar análisis de datos descriptivos, es decir, analizar la realidad histórica de la empresa, mientras que una solución de Business Analytics tiene que ver con llevar a cabo analítica predictiva de datos. También cuentan con 2 sistemas ERP, 2 sistemas de planificación de recursos empresariales, y también cuentan con 6 sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Todo esto está a cargo del gerente de operaciones de los sistemas de información y soporte a los usuarios internos. Es decir, aquí se ha dividido, ¿no?, por otra gerencia más, cuyo proceso a realizar es el monitoreo y control de calidad, así como la auditoría de los sistemas y también la auditoría de estos sistemas informáticos, y también el hecho de que puedan desarrollar nuevos sistemas de información. Este responsable, este gerente de las operaciones de sistemas de información y soporte de usuarios internos, tiene varias funciones, varios roles. El primero de ellos es aplicar controles de calidad y auditorías en la fabricación de programas, desarrollar un sistema de protección y seguridad en el acceso a los datos. Tiene como función proteger el acceso remoto a los sistemas informáticos, y también tiene como función desarrollar, en este caso, sistemas de seguridad perimetral, los famosos firewalls, ¿no? Los famosos firewalls. Muy bien, por otro lado, también están los servicios, y dentro de los servicios existen varios tipos de activos. Cuentan con un dashboard estratégico, cuentan con 3 sistemas web, cuentan con una plataforma de intranet, y cada uno de estos servicios que hemos mencionado, pues, han sido asignados a la gerencia de la gestión de operaciones y soporte a usuarios, ¿no?, cuya función va a ser el que pueda dicha área, dicha gestión, brindar seguridad en el acceso a la plataforma de Internet, ¿no? Esa es una de las funciones de este gestor de operaciones y soporte, ¿no? Muy bien. ¿De qué se encarga esta área? De hacer el monitoreo de los servicios informáticos, y también se encarga del desarrollo de nuevos sistemas de información. Para el BCP, como otra categoría importante, es el personal. Y el personal no son otra cosa que las personas que laboran en la empresa. Y lo más, de repente, impactante, qué sé yo, que pueda tener esta clasificación de activos, es que han considerado al personal, ¿no? Y tienen alrededor de 200
empleados o 200 usuarios genéricos que van a permitir el acceso, en este caso, a los sistemas de información. Esta responsabilidad recae sobre la Dirección de Producción y Tecnología, y si es que en este caso este colaborador del BCP, ¿no?, que tiene que ver con la función que desempeña este gerente de producción y tecnología, no realiza adecuadamente un monitoreo de los servicios informáticos y no desarrolla sistemas de información y gestión de accesos, pues estaría yendo en contra de los procesos que se le han asignado como parte de su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces en eso consiste pues la identificación de los activos de tecnologías de la información. Bien, todos estos activos luego deben ser inventariados, o sea, debe existir un inventario de cada uno de estos activos de tecnologías de la información, de tal manera que estos activos estén correctamente inventariados, estén correctamente clasificados como parte, pues, del patrimonio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, nos podemos dar cuenta aquí que a nivel de hardware tienen más de 2.000 equipos. Y esos 2.000 equipos de TI representan ya un 39.39%. O sea, prácticamente casi, por así decirlo, el 90% de activos, dado que existe una distribución de varios tipos de activos sobre servicios, sobre programas y sobre también instalaciones, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene una cantidad y una ponderación numérica. Si podemos analizar la gráfica que tenemos en pantalla, nos damos cuenta que el activo más importante, digamos, dentro de esta empresa, dentro de este banco, es el hardware, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastante cantidad de equipos, por lo tanto, es un activo importante para la empresa. El caso de los sistemas no llega ni al 2%, porque la cantidad de programas que ellos utilizan, pues, ¿no?, son alrededor de 41 programas, y a nivel de servicios, pues todavía no ha dado resultados, ¿no? Dado que es muy poco el porcentaje en servicios, 0.21. Entonces, eso es un poquito la gráfica que hay que tener en cuenta cuando se realiza pues un inventario de activos de tecnologías de la información. Hay que graficar para poder saber qué equipos o qué activos de TI se tienen o se cuentan, ¿no? Muy bien. El siguiente punto tiene que ver con la identificación de amenazas a los cuales está expuesto los activos del BCP. Debemos identificar las amenazas. Debemos hacer una identificación de amenazas a los cuales están expuestos estos activos del banco, ¿no? Aquí lo que hacemos es identificar cuáles son las principales amenazas a las cuales están expuestos cada uno de estos activos de tecnologías de la información. Es decir, debemos, en cierta manera, identificar cuáles son cada una de esas amenazas que pueden poner en riesgo no solamente la seguridad del activo de TI, sino que puede ocasionar que dicho activo, ya sea un equipo de hardware o un sistema, etcétera, colapse o quede fuera de funcionamiento. En algunos casos puede suceder, dependiendo del tipo de amenaza que sea. En ese sentido, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que va a existir la posibilidad de que cada
activo puede tener más de una amenaza. ¿Estamos? Puede tener más de una amenaza. Por ejemplo, si hablamos del activo de base de datos, una base de datos, por ejemplo, está expuesto como amenaza al abuso de privilegios. Pero la base de datos también está expuesto a la amenaza de acceso no autorizado, así como también está expuesto a ataques externos, ¿sí? Ataques externos e inclusive a ataques internos, ¿no? También podría ser víctima de hacking no ético, ¿no? Es decir, el hackeo no ético. Entonces, nos damos cuenta que un activo de TI puede tener más de una amenaza, digamos, identificada a la cual estaría expuesta. A nivel de base de datos, otra amenaza podría ser el cambio de privilegios sin la autorización debida. Si hablamos de el mismo activo de database, de base de datos, también está la amenaza de poder divulgar cierta información. Es decir, que exista una divulgación de la información que se maneja dentro de la base de datos de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a darnos cuenta de que más de un activo comparten las mismas amenazas. Es verdad. Puede darse el caso que una amenaza que se programa para un equipo en particular pueda afectar el normal funcionamiento de otros equipos, inclusive de la red, inclusive de los sistemas de información, etc. ¿No? Bien, a ver, si hablamos entonces de amenazas, ¿no? Si hablamos entonces de amenazas, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la amenaza en cuanto a el abuso de privilegios, esta amenaza identificada como abusos de privilegios, está expuesto a varios activos, ¿sí? Por ejemplo, está expuesto a los activos de base de datos, a los activos del data center. El abuso de privilegios está, digamos, expuesto al servidor de aplicaciones, está expuesto, por ejemplo, al servidor de correos. El abuso de privilegios se puede dar también sobre el activo del servidor del repositorio de datos, el file server. Se puede dar también sobre el servidor de repositorio de archivos. Se puede dar sobre el sistema de gestor de base de datos y también el abuso de privilegios sobre un sitio web. Entonces, aquí han hecho una clasificación no por activo, sino por amenaza. Han evaluado qué amenaza podría poner en riesgo qué equipo o qué activo. El activo, por ejemplo, de acceso no autorizado, ¿sí? El acceso no autorizado se puede dar sobre el área de comunicaciones, se puede dar sobre una base de datos, sobre un data center, sobre el equipo de seguridad perimetral, el acceso no autorizado a ordenadores desktop que pueden ser administradores, el acceso no autorizado a ordenadores desktop de usuario, el acceso no autorizado a una red LAN, el acceso no autorizado a una red Wi-Fi corporativa, el acceso no autorizado a un servidor de aplicaciones, el acceso no autorizado a un servidor de base de datos, el acceso no autorizado a un servidor de impresión, por ejemplo, ¿no? Así como también el acceso no autorizado a un servidor de pruebas de calidad, el acceso no autorizado a un servidor de repositorio de archivos y también el acceso no autorizado a los sistemas de soporte a la toma de decisiones como es una solución de Business Intelligence o de Business Analytics. Entonces nos damos cuenta de que la amenaza de acceso no autorizado se va a dar no solamente para un solo equipo, sino se puede dar sobre varios equipos. Los ataques externos, los ataques internos se pueden dar sobre otros activos, como por ejemplo un ataque externo o interno que se puede dar hacia la base de datos,
un ataque externo que se puede dar hacia el data center principal de la empresa, un ataque que se puede realizar sobre el servidor de la base de datos, sobre la plataforma de la intranet o sobre el servidor de correos, un ataque que se puede dar sobre el servidor de desarrollo de aplicaciones, un ataque que se puede dar sobre el servidor del repositorio de datos, un ataque que se puede dar sobre el servidor del repositorio de archivos, un ataque que se puede dar sobre el sistema CRM, ¿no? Este sistema de gestión de relaciones con los clientes. Y también están los ataques a los sistemas de toma de decisiones como es Business Analytics o Business Intelligence. Y también el ataque a los sitios web y sistemas de gestión de base de datos. Entonces, se da y se cumple en este caso el hecho de que un activo puede estar expuesto a más de una amenaza, ¿no? Lo mismo sucede con la amenaza a cambio de privilegios en autorización. Esto sí se da solamente sobre algunos activos en particular. Por ejemplo, el cambio de privilegios sin autorización de la base de datos, el cambio de privilegios sin autorización sobre el aplicativo de la nómina, el cambio de privilegios sin autorización a los aplicativos web transaccionales, el cambio de privilegios sin autorización al servidor de la base de datos, el cambio de privilegios sin autorización al servidor de correos, el cambios de privilegios sin autorización al servidor de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Y otra amenaza muy latente son los desastres naturales, es decir, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, un huaico, etcétera, que inclusive habría que identificar cuáles serían esas principales o esos principales desastres naturales, ¿no? A los cuales puede estar expuesta la empresa y puede tener, digamos, problemas su principal activo. En este caso, el banco, su principal activo, pues es el data center. Otra amenaza es la divulgación de la información, ¿no? El hecho de que puedan divulgar información de la base de datos o que de algún sistema o servidor existente pueda haber fuga de información. Eso también puede constituir pues una amenaza. Bien, como dentro de toda esta lista de amenazas también está, por ejemplo, el error del administrador, está la instalación de software no autorizado, está la intercepción no autorizada de información en tránsito, está la interrupción en los servicios de tecnologías de la información, está la modificación sin autorización y está también la amenaza del robo de equipos tecnológicos, ¿no? Es decir, el hecho de que se puedan robar los equipos también constituye una amenaza. Y también está pues el robo, ¿no?, de la información. ¿Ok? También está, por ejemplo, la amenaza de suplantación de identidad a los usuarios, ¿no? Eso también podría ser considerado otra amenaza. Otra amenaza podría ser, por ejemplo, el uso inadecuado de los sistemas que pueden generar ciertos fraudes. Y también está la amenaza de la suplantación de la identidad de los usuarios, ¿no? Es decir, es muy común que también puedan tratar de suplantar la identidad de los usuarios que están pues dentro de los equipos, como por ejemplo suplantar los usuarios que están en el servidor de la base de datos, suplantar la identidad del servidor de correo, de los usuarios del servidor de correo que está alojado, o por ejemplo, suplantar la identidad de los usuarios que existen pues dentro del sitio web o del sistema web. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas estas amenazas se pueden reflejar sobre más de un activo, sobre más de un equipo o sistema, como podemos darnos cuenta, ¿no? Muy bien. Otra amenaza, por ejemplo, que existe, que está latente, que está presente, es
el uso inadecuado de los sistemas que pueden generar una interrupción en la transmisión de los datos. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente son varios los activos de TI que están expuestos al uso inadecuado de ciertos sistemas que pueden, pues, generar la interrupción de la transmisión de los datos. Está, por ejemplo, la base de datos, está el data center, la red LAN, la red WAN, la red Wi-Fi corporativa, la red Wi-Fi de invitados, el servidor de administración, el servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos, el servidor de correo, el servidor de impresión, el servidor de desarrollo de aplicaciones, el servidor de pruebas de calidad, el servidor de repositorio de datos, o también conocido como file server, y el servidor de repositorio de archivos. Entonces, todos estos activos de TI, que son equipos de hardware, pueden sufrir una interrupción en la transmisión de sus datos. Entonces, hay una amenaza que está claramente identificada en esta parte, ¿no? Bien, hablemos ahora del análisis de vulnerabilidad y amenaza. Una vez identificadas las amenazas que están expuestas sobre los principales activos de TI, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad. Para ello, debemos de hacer una determinación de la probabilidad de que pueda ocurrir dichas amenazas. Dice aquí lo siguiente. Se deben considerar los siguientes factores para elaborar una escala de probabilidad que permita medir el grado en que pueden ser explotadas las vulnerabilidades existentes. Un primer punto dice, los motivos de las fuentes de amenazas y su capacidad de causar daño sobre los activos de TI. Ese es un punto importante. 2. La naturaleza de las vulnerabilidades. 3. La existencia y efectividad de los controles existentes. 4. El cálculo de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, la cual estará determinado por la probabilidad de la ocurrencia de la amenaza y se utilizará para ello la siguiente escala de medición. Aquí tenemos 5 puntos importantes. Uno de ellos es el nivel del valor de la probabilidad, donde 5 representa que la probabilidad digamos, de que ocurra dicha amenaza es muy frecuente, y donde 4 representa una probabilidad frecuente, y donde 3 representa una probabilidad probable, y donde 2 representa una probabilidad moderada, y donde 1 representa una probabilidad poco probable. Si hablamos de la frecuencia, nos dice lo siguiente. El nivel 5, que habla de un nivel muy frecuente en la probabilidad de que la amenaza se dé con mucha frecuencia, es decir, el nivel 5 o el valor 5, que representa una probabilidad muy frecuente, hace referencia a que la amenaza pueda darse de forma constante, de forma frecuente, ¿no? Con mucha frecuencia. A eso hace referencia. El valor número 4, cuando nos dice que la probabilidad de que ocurra dicha amenaza es frecuente, hace referencia a que la amenaza se puede dar varias veces, pero que no puede llegar a ser constante. Si le otorgamos un nivel de probabilidad que sea el valor de 3, que hace referencia a la escala probable, se dice que la amenaza se da con baja frecuencia. Cuando el valor es 2, se dice que la probabilidad es moderado, y por lo tanto la amenaza se da con muy baja frecuencia. Y cuando el valor es 1, se dice que la probabilidad es poco probable. Así como también, si es poco probable, pues la amenaza puede ocurrir excepcionalmente, ¿no? Es decir, puede que ocurra de forma excepcional. Muy bien. Determinación del impacto. La medición del nivel de riesgo es determinar el impacto adverso resultante de una amenaza que impacte exitosamente sobre una vulnerabilidad.
Antes de realizar el análisis de impacto, es fundamental contar, dice, con la siguiente información. Primero, misión del sistema. 2, criticidad del sistema y de los datos. 3, sensibilidad del sistema y de los datos. Cuando hablamos de la misión del sistema, hace referencia a los procesos realizados por el sistema. Si hablamos de la criticidad del sistema y de los datos, consiste en hacer un valor, en hacer el valor o importancia del sistema para la entidad bancaria. Entonces, vemos de que cada punto tiene que ver con la determinación del impacto que puede tener dicha amenaza sobre el activo de TI. Por eso dice aquí, la medición del nivel de riesgo es determinar el impacto adverso que resulte de una amenaza que impacte de forma exitosa sobre una vulnerabilidad. En esta escala numérica se ha trabajado un valor del 1 al 5, donde el valor de 1 es un valor insignificante, significa que el impacto no es significativo. Si se le da un valor de 2, se dice que el impacto es bajo, significa que el impacto que afecta a un área específica de la empresa, ¿no? Afecta pues solamente a un área y no a varias, por eso es el valor de impacto bajo. Un impacto moderado es cuando recibe un valor numérico de 3, por lo tanto el impacto que afecta es más a un proceso crítico. Y también está el impacto significante, ¿no? Que tiene la escala de valor 4. El impacto es significante, dice, cuando este afecta considerablemente y requiere la emisión de un reporte. Y el impacto es catastrófico de valor 5 cuando hay una falla o reducción significativa de la organización, es decir, de la empresa. Veamos ahora el análisis de riesgos. ¿Sí? Veamos el análisis de riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesto, por ejemplo, el BCP? ¿No? Dentro de estos riesgos están, dice, el hecho de que se puedan violar las políticas de acceso al sistema de transacción monetaria del banco. O sea, su riesgo principal aquí tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que se puedan violar las políticas de acceso al sistema de transacción monetaria del banco. ¿Esto qué significa? Que dentro de este riesgo principal, ellos tienen, digamos, la preocupación de que sus políticas de acceso a su sistema de transacción monetaria del banco pues sean violadas. Si se vulnera el sistema de transacción monetaria del banco, el cual no realizó las validaciones correspondientes, como el digitar el código CAPTCHA para evitar, por ejemplo, el acceso de un robot. Esto es una primera medida de seguridad, es, por ejemplo, utilizar los códigos CAPTCHA para evitar estos robots o, digamos, automatización de procesos que pueden, digamos, intentar vulnerar un sistema de información, un sistema web. Otro riesgo a los cuales está expuesto el banco es que puedan violar todas sus políticas de seguridad. Esto si es que se vulneran las políticas de seguridad a través del uso de dispositivos extraíbles, por ejemplo, el uso de pendrive dentro de la red perimetral de la entidad bancaria, ¿no? Si alguien viene con un pendrive que tiene un malware que es lo suficientemente potente, pues puede hacer un barrido de la información de los equipos a los cuales esté conectado ese pendrive, ¿no? Que puede ser desde el equipo de la persona que atiende de repente en ventanilla o desde la persona que atiende en plataforma y que puede tener acceso a su sistema abierto, que esté con su sesión abierta, y el pendrive, al tener un malware poderoso, pues puede bajar toda la información que tenga en el equipo. Otra, digamos, otra situación de riesgo es que se violen los controles de auditoría. Si se vulneran los controles de auditoría realizados por el equipo de seguridad y ethical hacking, quienes hayan eventuales puntos débiles, por ejemplo, en los sistemas internos, sí podría ocasionar un serio problema porque al violarse los controles de auditoría, pues se está atacando directamente el equipo de seguridad, ¿no? Y también está el riesgo de que
se ve afectada la imagen institucional de la entidad bancaria. Esto en el caso de que se genere pues cierta desconfianza entre los clientes por la falta de seguridad del mismo banco. Entonces, si no existen medidas de seguridad que protejan sus sistemas de información, puede afectar su imagen institucional porque va a estar en juego su reputación del banco como una entidad que no cuenta con ningún sistema de seguridad lo suficientemente robusto, perimetral, que permita, pues, digamos, salvaguardar la información, salvaguardar las transacciones o las operaciones que tiene como banco, ¿no? Hablemos ahora de la tabla de clasificación de riesgos. Existen una serie de riesgos a los cuales pueden estar expuestos los activos de TI. Para eso se recomienda, luego de haber identificado los activos de tecnologías de la información, luego de haber identificado las amenazas a las cuales están expuestas cada uno de sus activos de TI, y luego de haber determinado cuáles son los factores de riesgo de la empresa, y también luego de haber determinado la probabilidad y el impacto que ocurran dichas amenazas, pues ahora hablamos de la tabla de clasificación de riesgos, también conocido como RICS. Cada riesgo debe tener un código. Debemos partir de ese punto. Es decir, identificamos el riesgo y le debemos dar un código de riesgo. En los códigos de riesgo generalmente le ponemos de esa manera, R1, R02, R03, R04, así es como damos esa codificación de los riesgos. Por ejemplo, el riesgo número 1 está como primer riesgo el acceso de personal no autorizado. Segundo riesgo, el ejecutar código de forma remota que comprometa la seguridad del acceso a los servidores. Tercer riesgo, ejecutar código de forma remota que permita el acceso a los servidores del banco. Cuarto riesgo, ejecutar el código de forma remota que vulnere el acceso no autorizado a los servidores del banco. Quinto riesgo, la interrupción de la continuidad del negocio al no poder utilizar un servicio necesario por otros sistemas de información. Sexto riesgo, manipulación y uso inadecuado de los activos de tecnologías de la información. Séptimo riesgo, pérdida de la confidencialidad e integridad de la información. Octavo riesgo, posibilidad de capturar credenciales de acceso a través de ficheros de texto planos. Noveno riesgo, robo de la información de credenciales de cuentas de correo electrónico. Décimo riesgo, robo de la información sensible mediante canal seguro establecido. Onceavo riesgo, vulnerar la disponibilidad de los sistemas informáticos y la integridad de la información. Riesgo número 12, vulnerar el acceso a la infraestructura de la red. Todos estos riesgos pueden poner en jaque a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto es importante su identificación y clasificación. Hablemos ahora del nivel de criticidad del riesgo. Una vez identificado cada uno de estos riesgos, tenemos que evaluar su nivel de criticidad. Para ello, tenemos que tener en consideración cierto criterio de evaluación para el riesgo, ¿no? Donde se maneje un valor de criticidad sobre el activo para de esa manera determinar el nivel de riesgo y ver qué acciones sugeridas se pueden realizar. Un primer punto es que existe un nivel de riesgo totalmente inaceptable cuando el valor numérico de la criticidad del activo es mayor o igual a 5. Si es mayor o igual a 5, el nivel de riesgo es muy alto. Como acción sugerida a realizar es que se debe elaborar planes de acción de forma inmediata. Si existe un nivel de riesgo intolerable, se va a dar cuando el valor de criticidad del activo, para que sea considerado como un riesgo intolerable, es que este sea mayor a 2 y menor o igual a 4, para que el nivel de riesgo sea considerado como alto. ¿Qué acciones entonces, surge la pregunta, se debería de realizar? Pues
en primera instancia se debe establecer controles y crear un equipo de trabajo para poder tratar el riesgo si fuera necesario. Y también se debe identificar y elaborar indicadores de riesgo para poder llevar cierta medición. ¿Qué pasa si existe un nivel de riesgo tolerable? ¿Cuándo se podría decir de que es un riesgo tolerable? Muy bien. Se dice que es un riesgo tolerable cuando el valor de criticidad del activo es mayor a 0 y menor o igual a 2. Si está en ese rango, entre otras palabras, entre 1 y 2, se dice que es moderado. Y como acciones sugeridas a realizar, se deberá de implementar planes de acción, se deberá elaborar un cronograma de cumplimiento y establecer los controles del caso, así como también identificar y elaborar los indicadores de riesgo si fueran necesarios. Si el nivel de riesgo se dice que es un nivel de riesgo aceptable cuando el valor de la criticidad del activo es igual a 0. Si es igual a 0, se dice que el nivel de riesgo es bajo. Acciones sugeridas que se deben de realizar. Si es bajo, se debe, en este caso, de tomar acciones si fuera necesario, ¿no? Claro, si es 0, pues simplemente se tienen que tomar acciones en el caso, pues, que sea necesario, ¿no? Porque el nivel de riesgo está considerado como un nivel bajo. Frente a esto, existe una matriz de vulnerabilidad y amenaza que tenemos que implementar, que tenemos que desarrollar, porque en esta matriz de vulnerabilidad de la amenaza se va a tener que considerar primero el riesgo, 2, la categoría del activo, 3, el activo, 4, la vulnerabilidad a la cual está expuesto dicho activo y 5, la amenaza. Entonces, es así como se elabora la matriz de vulnerabilidad y amenaza. A ver, en el caso del riesgo número 1, que nos habla de las instalaciones de esa categoría, el activo aquí es el centro principal y alterno de procesamiento de datos, cuya vulnerabilidad vendría a ser la falta de controles de acceso, y la amenaza, si es que esa vulnerabilidad explota, es el acceso no autorizado al centro de datos. El riesgo número 2, que nos habla de los equipos de seguridad perimetral, que nos habla del servidor de administración y del servidor de control de acceso, tiene como vulnerabilidad, en este caso, los protocolos OpenSSL. Es decir, cuando existen vulnerabilidades múltiples en los protocolos OpenSSL, la amenaza es la intercepción de las comunicaciones y la denegación de servicios. El riesgo número 3, que afecta a la categoría de hardware, habla de el activo del sistema de seguridad perimetral, el firewall. Y este activo está expuesto a las vulnerabilidades múltiples en protocolos de OpenSSH, cuya amenaza tiene que ver con la denegación del servicio y la ejecución de código remoto. El riesgo número 4, que nos habla de el servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos, tiene como vulnerabilidad el ataque de formato de caracteres sobre el servicio RPC, cuya amenaza sería la ejecución de código remoto. El riesgo número 5, que nos habla de la categoría de programas, de software, nos dice que existe una vulnerabilidad que tiene que ver con el servicio de tiempo de red NTP, que puede ser susceptible a ataque de denegación de servicios, tanto el servidor de correos como también la seguridad de los servidores de aplicaciones, como es por ejemplo Oracle o WebLogic Server, etc. A nivel de servidor de correos, pues está Outlook y anti-spam. Si la vulnerabilidad del servicio de tiempo de red es susceptible de ataques de denegación de servicio, entonces la amenaza sería pues la denegación del servicio como tal. El riesgo número 6, en tanto, habla del personal, ¿no? Aquí el activo más importante pues tiene que ver con los colaboradores, es decir, los empleados del BCP,
que pueden manejar usuarios genéricos y que además tienen como vulnerabilidad la falta de conciencia acerca de los sistemas de información, cuya amenaza tiene que ver con el uso inadecuado de activos de información. Y también está la categoría de software, que nos habla del servidor de aplicaciones y el servidor de desarrollo de aplicaciones, cuya vulnerabilidad es la fuga de información a través de métodos HTTP trace, cuya amenaza sería la divulgación de la información sensible. A nivel de software, en el riesgo número 8 existen varios sistemas que apuntan a la vulnerabilidad del servicio de autenticación de usuario de Windows que puede estar habilitado y que debemos de evitar sobre los activos de un dashboard estratégico. También están los sistemas de gestión de relaciones de clientes, los sistemas CRM, los sistemas de grabación de llamadas, el sistema de monitoreo y gestión de telecomunicaciones. Está también el sistema de soporte a la toma de decisiones, también conocido como Business Intelligence, el sistema ERP, que tiene que ver con básicamente la planificación de los recursos empresariales. A eso se enfoca este sistema. Y también está el sistema de gestor de base de datos. Todos estos programas, todos estos sistemas tienen como vulnerabilidad el hecho de que el servicio de autenticación de usuarios de Windows esté habilitado. ¿Y cuál sería la amenaza? Pues el acceso de personal no autorizado al sistema, ¿no? Esta es la amenaza principal, creo yo. En el riesgo número 9, que nos habla de la categoría de software, está el servidor de correos, que habla de Outlook y anti-spam, cuya vulnerabilidad tiene que ver con el certificado digital del servicio de correo web que no tiene una firma digital, y que la amenaza sería pues la interceptación o intercepción de las comunicaciones. También está el riesgo número 10, que hace referencia a la categoría software del activo servicio de autenticación de usuarios de Windows, el famoso Domain Name Server, el DNS y el File Service, cuya vulnerabilidad sería el certificado digital de servicios de escritorio remoto, pues no tenga una firma digital. La amenaza sería la intercepción de las comunicaciones. Y también tenemos como riesgo número 11 el servidor de desarrollo de aplicaciones, cuya vulnerabilidad apunta a la versión de la base de datos que está siendo utilizada de forma discontinua, y que la amenaza sería pues la falta de soporte ante los errores y las vulnerabilidades descritas. Finalmente, en el riesgo número 12, que hace referencia al hardware, el activo principal latente tiene que ver con la plataforma de networking, cuyas vulnerabilidades habla del mecanismo de autenticación inseguros vía FTP y también vía Telnet, cuya amenaza sería el acceso no autorizado pues a ese tipo de sistemas, ¿no? Finalmente, lo que debemos hacer es un resumen del análisis de vulnerabilidades de las amenazas, de tal manera que podamos tener un porcentaje, una gráfica estadística, no solamente de los activos de TI, sino de la cantidad de amenazas que hemos identificado por activo, ¿no? Por ejemplo, el mayor número de amenazas está enfocado al uso de los sistemas, al uso de los programas, al uso de los sistemas que maneja el banco, es decir, el software, porque representa aquí en porcentaje un 58.33%, o sea, más de la mitad, ¿no? Porque hay 7 amenazas muy, muy fuertes identificadas en la categoría de sistemas, en la categoría de software. Y el segundo, digamos que el segundo puesto, con un 25% en porcentaje de amenazas, está la categoría de hardware, es decir, está la categoría de equipos, donde se han identificado 3 amenazas muy latentes en cuanto pues a la categoría de hardware, en la categoría de equipos. Entonces, aquí tenemos una gráfica estadística que nos habla en principio del número de activos por categoría, que se ha hecho una gráfica donde nos damos cuenta que más o menos el 70% representa el mayor porcentaje de activos
dentro de lo que representa el banco, pues prácticamente son alrededor de 16 programas los que utilizan 16 softwares. Y por otro lado, pues tenemos el gráfico de el porcentaje de amenazas que se están dando, pero por categoría, ¿no? Siendo obviamente la categoría más vulnerable, creo yo, la categoría de software, con un 52, perdón, con un 58.33%, con un 58.33%. Y el segundo puesto, por así decirlo, en cuanto al número de amenazas por categoría, viene a ser pues el hardware, ¿no? Con un 25%. Bien, entonces, esto es parte de la gestión de lo que hablamos básicamente de la gestión de amenazas, de la gestión de riesgos, que es importante, claro que sí, identificar cuáles son no solamente las vulnerabilidades, sino también las amenazas a las cuales estarían expuestos cada uno de esos activos. Y es, creo yo, fundamental, jóvenes, que nosotros sepamos identificar cuáles son esas principales amenazas a las cuales están expuestos los activos de trade de la empresa, ¿no? Y hacer un análisis de riesgos para determinar qué riesgo, ¿no? A qué riesgo se llegaría si es que explota dicha amenaza. Recuerden que una amenaza se da a raíz de una vulnerabilidad y una vulnerabilidad se identifica a raíz de los activos, ¿no? Entonces, guarda mucha relación porque los activos están expuestos a vulnerabilidades, esas vulnerabilidades conllevan amenazas y si esas amenazas no se tratan a tiempo, pues estamos expuestos a ciertos riesgos. En eso consiste la gestión de riesgos como tal. Bien, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar aquí en este punto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Questions? ¿Ninguna? Ok. Si no hay preguntas, entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima clase, hasta la próxima sesión. En la siguiente sesión, jóvenes, vamos a concluir este tema, ya que por tema de tiempo nos vamos a quedar aquí. Vamos a concluir con esta parte, una segunda parte del tema del día de hoy, y luego continuaremos con el tema que nos corresponde ver en esa semana de clases. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.